Seguramente has escuchado de algunos protestantes históricos que sostienen la maternidad divina de María, que el concilio de Éfeso en el año 431, que fue el concilio que definió esta doctrina, no tenía la intención de exaltar a María, sino únicamente de defender una verdad cristológica respecto al Mesías, es decir, que Jesús poseía completamente la naturaleza humana y la naturaleza divina. El reconocido apologista protestante James White comenta lo siguiente: lo que es de vital importancia es que el término portadora de Dios, tal como se usaba en el credo y se aplicaba a María en estas controversias, decía algo sobre la naturaleza de Cristo, no sobre la naturaleza de María. Madre de Dios es una frase que tiene un significado teológico apropiado solo en referencia a Cristo. Por lo tanto, cualquier uso del término que no simplemente diga Jesús es completamente Dios, una persona divina con dos naturalezas, está usando el término de manera anacrónica y no puede reclamar la autoridad de la Iglesia primitiva para tal uso. Es verdad que el debate del Concilio de Éfeso giraba principalmente en torno a una definición cristológica. Como ya dije, Cristo es una sola persona, que es a la vez completamente humano y completamente divino. Nestorio estaba obsesionado con la precisión conceptual, de modo que cuando escuchaba que Dios nació, padeció y murió, le resultaba chocante. Esto trajo como consecuencia que Nestorio trasladara el debate cristológico a su aspecto mariológico. El problema que resultaba de Nestorio en este razonamiento mariológico es que quería dividir las naturalezas de Cristo, algo así como un partim partim, pero en Jesús. Nestorio creía que lo que nació, padeció y murió en Jesús era su naturaleza humana. En consecuencia, era necesario traer a colación aquella persona de la cual Cristo tomó su naturaleza humana, aquella persona con la que era consustancial. En este caso, pues es María. Ciertamente, el debate principal para Nestorio y para los padres de Éfeso no era el cómo llamar a María en sí, sino cuáles eran las implicaciones de llamar a María con diferentes títulos, sea Theotokos o sea Cristotokos. Sin embargo, el hecho de que la intención de los padres de Éfeso e incluso de Nestorio era sacar inferencias cristológicas, quita el hecho de que los padres conciliares, los cristianos de aquella época, tuvieran una sincera preocupación, aunque subordinada, por la dignidad de la Virgen María. En primer lugar, no es de extrañar que el Concilio de Éfeso iniciara su primera sesión en una basílica dedicada a la Virgen María. Éfeso era un lugar donde existía una fuerte devoción a la Virgen, a tal punto de que la basílica más importante en esa ciudad era dedicada a Santa María. Por lo tanto, que el Concilio de Éfeso iniciara en esta basílica era conveniente tanto logísticamente como litúrgicamente. El propio San Cirilo, que era el enemigo número uno de Nestorio en este debate, reconocía la importancia de celebrar el concilio de Éfeso en ese lugar. En su cuarta homilía durante la primera sesión del concilio, San Cirilo atribuye la causa de que estén ahí reunidos a las manos de María. Veo una asamblea resplandeciente de santos, que con gran ardor se han reunido todos juntos, convocados por la Santa Madre de Dios, María, la Virgen Eterna. Esto no suena como que María no tenía ningún lugar significativo en este debate, como pretenden hacer White y los que le siguen. Pero si las palabras anteriores les parecen significativas, lo son aún más las palabras siguientes del propio San Cirilo. Salve de parte nuestra, la Santa y Mística Trinidad, que nos ha convocado a todos en esta Santa Iglesia de María, Madre de Dios. Salve de parte nuestra, María, Madre de Dios, venerable tesoro de todo el mundo, llama inextinguible, corona de la virginidad, cetro de la ortodoxia, templo indisoluble, morada de lo infinito, Madre y Virgen, por medio de quien aquel que viene en el nombre del Señor es llamado bienaventurado en los santos evangelios. Salve tú que contienes al incontenible en el santo seno virginal, por medio de quien la Santa Trinidad es glorificada y venerada en todo el mundo, por medio de quien el cielo es exaltado, por medio de quien los ángeles y los arcángeles se llenan de gozo, por medio de quien los demonios son expulsados, por medio de quien el diablo tentador cayó del cielo, por medio de quien la naturaleza humana caída es asumida en el cielo, por medio de quien toda la creación, poseída por la locura de la idolatría, llegó al pleno conocimiento de la verdad, por medio de quien el santo bautismo llegó a existir para todos los fieles, por medio de quien está el óleo de la exaltación, por medio de quien las iglesias han sido fundadas en todo el mundo, por medio de quien las naciones son llevadas al arrepentimiento.
Estas palabras resultan impronunciables para la mayoría de protestantes de hoy en día. Y lo más llamativo que vemos en este discurso de San Cirilo es que a María se le llama cetro de la ortodoxia. Es decir, en medio de todo este acalorado debate en torno a Nestorio y sus creencias, el cetro para distinguir la verdad del error es María misma. San Cirilo está manifestando la conexión profunda que existe entre la cristología y la mariología. Básicamente podemos decir que aquí encontramos un prototipo de la famosa frase "a Jesús por María". Además, nótese que los padres conciliares parecen haber estado de acuerdo con el discurso de San Cirilo, ya que no hay ningún registro histórico de algún rechazo a esta homilía. Además, ya existía un precedente histórico de un lenguaje devocional dedicado a la Virgen María, donde se le llamaba también Madre de Dios, por lo que las palabras de San Cirilo no eran ninguna innovación en absoluto. Por ejemplo, la famosa oración mariana llamada Subtum Praesidium, fechada para el siglo III, ya registra, según algunos académicos, que al menos en Egipto ya se invocaba el nombre de María para pedir su intercesión. Bajo vuestras entrañas de misericordia nos refugiamos, oh Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en tiempos de problemas, pero rescátanos de los peligros, sola pura, sola bendita. Si piensas que esta devoción profunda era propia únicamente de San Cirilo y de los padres de Éfeso, estás equivocado. Esta fuerte devoción era también compartida por todos los fieles, incluidos los más simples. Después de que el concilio de Éfeso condenara a Nestorio y sus proposiciones, San Cirilo narra que el pueblo de Éfeso saltó de alegría y júbilo cuando esto sucedió. Cuando la multitud escuchó que el blasfemo había sido depuesto, todos a una sola voz comenzaron a alabar al Santo Concilio y a glorificar a Dios, porque el enemigo de la fe había caído. Mientras salíamos de la iglesia, ellos iban delante de nosotros con lámparas hasta nuestros aposentos, porque era de noche, y surgió mucha alegría e iluminación en la ciudad, de modo que hasta las mujeres iban delante de nosotros cargando incensarios. Comentando esta narrativa de San Cirilo, el historiador no confesional Stephen Schoemaker, experto en mariología histórica, dice lo siguiente: los eruditos parecen estar de acuerdo en que la razón de esto fue su devoción a María. A los ojos de la gente, el concilio había reivindicado el honor de María y había denunciado a su despreciado detractor, Nestorio. También la erudita de Oxford, Marina Werner, confirma las palabras de Stephen Schoemaker. María fue proclamada Madre de Dios en el concilio de Éfeso, y en procesiones iluminadas por la ciudad, los efesios manifestaron su júbilo por el hecho de que el hombre que había despreciado a la Virgen María hubiera sido depuesto. Alabada sea la Teotocos. Y lo mismo confirma el destacado mariólogo José Cristo Rey Paredes. La comunidad de Éfeso aclamó por las calles a María, y no por motivos cristológicos, como la Teotocos. Ahora bien, si alguien quiere interpretar estos hechos como una manifestación idolátrica del pueblo de Éfeso, deberíamos preguntarnos por qué San Cirilo y los padres de Éfeso, o padres posteriores, no reprendieron este tipo de actitudes. En cambio, parecen haberlas secundado. Como registra el ya citado Stephen Schoemaker, este hecho se extendió incluso hasta Constantinopla. Hubo una reacción similar en Constantinopla solo 2 semanas después. La gente de Constantinopla salió a las calles para manifestarse a favor de la decisión del concilio y se reunieron en la gran iglesia para expresar sus denuncias contra Nestorio. Entre otras cosas, se dice que gritaron aclamaciones a la Santa Virgen María, que derrocó a Nestorio. Asimismo gritaron: muchos años para Pulqueria, muchos años para la emperatriz, muchos años para Pulqueria. Ella es quien fortaleció la fe. Por supuesto, hay pocas probabilidades de que tengamos aquí una transcripción literal de lo que la gente estaba diciendo en realidad. Sin embargo, el elogio de la multitud a María por su derrota de Nestorio probablemente refleja cómo se entendió la controversia en la opinión popular. Para reforzar nuestro punto, veamos lo que tienen que decir algunos padres de la iglesia cercanos a estos hechos y veamos si compartían el espíritu de los fieles o si tenían una aversión contra estas actitudes. Pedro Crisólogo, un contemporáneo de San Cirilo, dice que no llamar a María Teotocos es un sinónimo de blasfemia, demostrando así que la dignidad de María importa en el debate cristológico. En cuanto a aquellos que buscan nublar el asunto con la confusión griega, blasfemando al llamar a María Antropotokos, madre de un hombre, o Cristotokos, madre de Cristo, para negarle el título de Teotokos, simplemente que vengan y escuchen la claridad de la lengua latina. Lo que en ella nace es del Espíritu Santo, y lo que es nacido del Espíritu Santo es espíritu, porque Dios es espíritu. Unos 2 o 3 años antes de la apertura del concilio de Éfeso, y antes de sustituir a Nestorio en el patriarcado, Proclo de Constantinopla habla de la dignidad de María en relación con su hijo,
y la llama precisamente Theotokos. La razón por la que nos hemos reunido aquí hoy es la Santa Virgen María Theotokos, tesoro inmaculado de la virginidad, paraíso espiritual del segundo Adán, taller de la unión de las dos naturalezas de Cristo, mercado del intercambio salvífico, cámara nupcial en la que se encontraba la palabra, casada con la carne, arbusto vivo que no fue quemado por el fuego del nacimiento divino, la verdadera nube de luz que llevó aquel que en su cuerpo está sobre los querubines, vellón humedecido por el rocío celestial, con el que el pastor viste a su oveja. También Gregorio de Niza, para el siglo IV, llama irreverentes a aquellos que llaman a María Madre del Hombre en lugar de Theotokos. ¿Cuál es nuestro crimen y por qué somos odiados? ¿Cuál es el significado de estos nuevos altares erigidos contra nosotros? ¿Es porque predicamos a un Jesús diferente? ¿Señalamos a otro? ¿Es porque proclamamos una escritura diferente? ¿Alguno de nosotros quizás se ha atrevido a llamar a la Virgen portadora de Dios, portadora de hombre, como escuchamos a algunos de ellos hacer irreverentemente? Dada la evidencia que hemos presentado, las palabras de White son simplemente históricas. No podemos compartir las inferencias de White y de otros protestantes de que los padres conciliares o los padres de la Iglesia en general no tenían en mente la dignidad de María cuando le llamaban Madre de Dios. Sus declaraciones manifiestan un nulo conocimiento de Mariología histórica, y parece que él simplemente está repitiendo críticamente lo que otros teólogos han compartido. Los padres de la Iglesia compartían una fuerte devoción a la Virgen María, pero esto no se reducía simplemente a las élites, sino que también el pueblo compartía fervorosamente su amor a María. Por lo tanto, las críticas de White son infundadas.